veces podemos cometer un error muy grave, que es el error de enfatizar algunas doctrinas más de lo que la Biblia enfatiza. El Espíritu Santo, a propósito nos ha dejado énfasis en la Biblia. Hay doctrinas que son más importantes que otras. Toda la palabra de Dios es importante, muy, muy importante. Pero hay algunas doctrinas, algunas enseñanzas que son más importantes que otras. Por ejemplo, Jesús, él muchas veces dijo así: aunque todo lo que él dijo fue palabra de Dios, aunque todo lo que él dijo fueron palabras de vida eterna, pero algunas veces él dijo: de cierto os digo. Y de esa manera él enfatizó algo. Entonces, algo que nosotros nos propusimos hacer desde que comenzamos la plantación en Rosario es poder encontrar cuáles son las doctrinas más importantes de la Biblia. Cuáles son aquellas doctrinas que, si nosotros no llegamos a una buena comprensión, entonces no vamos a poder honrar y glorificar a Dios como Él quiere. Entonces, en estos días quiero compartir algunas de esas enseñanzas con ustedes, que creo que son enfáticas, que son fundamentales. La idea de fundamental es que yo no puedo edificar bien la iglesia que el Señor me ordena edificar si no aprendo estas verdades fundamentales. Forman parte del fundamento, del cimiento de la iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Enséñanos tus caminos, Señor. Haznos entender, Señor, el camino por el que debemos andar. Y guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Te pido, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. A mis hermanos para escuchar, para examinar, para entender, para recibir tu palabra como si estuviesen muertos de hambre por ella. Y a mí para poder enseñar con claridad, Señor, y también con la seriedad que es necesario. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero, Señor, nosotros queremos todo lo que tengas para nosotros. Danos luz y danos poder para vivir, Señor, conforme a esa luz. Seas exaltado, Señor, en esta iglesia, en Bahía Blanca. Amén. Gloria a Dios. Veamos del 8 al 11, Efesios 3, del 8 al 11. Pablo dice, y hoy no vamos a completar todo el mensaje, vamos a ver varias enseñanzas de Pablo en Efesios. Si quieren ponerle un título a esto, es el propósito eterno de Dios, o cuál es el propósito eterno de Dios. Y Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Pablo nos dice que Dios tiene un propósito eterno, algo que Él planeó hacer antes de crear el mundo. Y Él nos dice que
Este es un misterio que los antiguos, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, no conocían bien, pero que en este tiempo la Iglesia es la encargada de revelar este misterio a todo el mundo. Y que este misterio revela la sabiduría de Dios de tal manera que aún los ángeles están pendientes. Aún los ángeles están pendientes de esta revelación que la Iglesia es encargada de enseñar. Entonces, hermanos, esto es muy básico. Esto es muy básico. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Qué es lo que Dios planeó hacer? ¿Qué es lo que Él se propuso hacer? ¿Cuál es el fin del río, la corriente que Dios está dirigiendo? ¿Cuál es el sentido, la razón de la existencia de todas las cosas? ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es la motivación detrás de todo lo que Dios hace? Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a entender muy poco. Si no entendemos esto, vamos a entender muy poco acerca de Jesús, acerca de la Iglesia, acerca de nosotros. Y nuestra vida no va a honrar a Dios tanto como Dios desea que lo haga. Nuestra vida va a carecer de significado, de sentido. Entonces se nos dice que los antiguos no conocían el propósito eterno de Dios. Que ellos no conocían claramente qué es lo que Dios había propuesto hacer. Ellos solamente veían algunas partes del rompecabezas, pero ellos no podían ver la figura total del cuadro. Entonces vamos a meditar un poco acerca de qué es, para empezar, lo que los antiguos conocían acerca del propósito de Dios. Vamos a Isaías 48. Isaías 48, versículo 11. Isaías profetiza, es Dios por medio de Isaías, y él dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Versículo 8 antes dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Entonces, claramente, hermanos, este texto nos demuestra que el fin detrás de lo que Dios hace es glorificar su nombre. Amén. Isaías 48, versículo 8 y versículo 11, podemos decir que es la bandera que nosotros tenemos que izar en todo momento. Es lo que Dios busca, es la motivación. Dios no solamente espera que nosotros le demos la gloria por las cosas que Él hace, sino que esa gloria es lo mismo que Él busca. Esa es su motivación principal. Eso es lo que impulsa todo lo que Dios hace. Bien, David en el Salmo 79, versículo 9, dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Entonces vean, David, que entendía esto, él apela a la motivación principal de Dios. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, por la gloria de tu nombre, por amor de tu nombre. David apeló a la motivación principal de Dios. La motivación principal de Dios, entonces, Él, movido por su amor propio, lo que Él busca es manifestar su gloria. En el Salmo 96, 3, David nos dice: proclamad entre las naciones su gloria. Este fue el trabajo de Israel. Como hoy nos decía José, esto es lo que Dios ordena a toda la creación. Que todos le demos la gloria a Él. Este es el fin de la creación del hombre, la razón de nuestra existencia, lo único que da sentido a nuestra vida. Que demos gloria a Dios. Esa es la razón por la que nosotros usamos siempre este lenguaje: gloria a Dios, gloria a Dios. O esto sea para
la gloria de Dios, o esto sea para la exaltación de su nombre. Pero hermanos, ¿no es cierto que a veces esto suena tan superficial, tan vacío o tan relativo? ¿Qué significa? Miren, si ustedes quieren confundir a toda una iglesia evangélica, lo único que tienen que hacer es preguntar ¿por qué ustedes dicen gloria a Dios? ¿Qué significa eso? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer para que el nombre de Dios sea exaltado? No es algo claro. ¿Qué significa gloria a Dios? Solamente lo repetimos por cultura, es un lenguaje, nada más. Es una palabra que usamos entre los cristianos, nada más. Entonces, ¿qué significa que Dios hace todo para la gloria de su nombre? ¿Y de qué manera Él principalmente busca esta gloria y que los hermanos del Antiguo Testamento no sabían? Para empezar, la palabra gloria del Antiguo Testamento es una palabra hebrea que es kabod. Y en el Nuevo Testamento la palabra es doxa. Y esta palabra tiene 3 interpretaciones. Significa tanto testimonio como hermosura como resplandor. Testimonio, hermosura y resplandor. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios se glorifica a sí mismo, lo que estamos diciendo es que Él está dando un resplandor del testimonio de su hermosura. Él está dando un resplandor, un pantallazo, un vislumbre, un brillo, una revelación de la hermosura de su testimonio. Sencillamente, hermanos, testimonio significa dar a conocer, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, que tal hermano pase a dar testimonio, ¿no? Ahí Víctor me decía que acá los Bruno, Frankie, Mara y Romina pasen y den su testimonio. Lo que Víctor quiere es que ellos cuenten acerca de su historia, acerca de ellos. Entonces, cuando Dios se glorifica, significa que Él da testimonio de sí mismo. Sencillamente eso significa que Él se da a conocer, que Él nos cuenta acerca de quién es Él. Nos habla de sí mismo, nos da a conocer su personalidad, su carácter, su corazón. Y sencillamente ese testimonio es un testimonio hermoso. Es un testimonio hermoso, maravilloso, tan hermoso que cuando Moisés en Éxodo 33, bien, vamos rápido a ver eso. Éxodo 33. En Éxodo 33, Moisés, ahora sí, versículo 18. Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, hay un montón de evangélicos que oran así, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Entonces el Señor le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Que Él nos muestre su gloria es el mayor bien que Él puede hacernos. Haré pasar, Señor, muéstrame tu gloria. La interpretación de esa petición fue así, lo vemos en la respuesta del Señor. Haré pasar todo mi bien delante de ti. La mayor demostración de amor del Señor para con nosotros, lo mejor que Él puede hacer, el mayor bien que Él puede hacernos, la mayor bendición es darnos una manifestación de su gloria, es darnos un testimonio de su persona. Entonces Él le dice, y proclamaré el nombre de Jehová. Ahora no es así, pero en los tiempos del Antiguo Testamento los nombres tenían un significado. Era muy importante cuando los padres le ponían nombre a sus hijos. Hoy día muchas veces las madres son las que eligen el nombre según la novela que más les gustó.
Él se llama José Ricardo y Luis Miguel y todo eso. Pero en el Antiguo Testamento no era así. El nombre era muy importante. El nombre describía algo acerca de esa persona. En el Nuevo Testamento el Señor cambia el nombre de varios. Y Él cambia el nombre y ajusta el nombre a la personalidad. Entonces cuando el Señor dice, yo proclamaré mi nombre, Él significa, yo me voy a dar a conocer. Moisés, yo te voy a hacer bien por medio de darte a conocer mi personalidad, mi carácter, mi corazón. ¿Quién soy yo? En otras palabras, mis atributos, mis características. Éxodo 34, versículo 5. Acá está la respuesta. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Y qué hizo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Atributos. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, esa es la respuesta. Eso es, ¿qué significa entonces que Dios se glorifica? Significa que Él se da a conocer. ¿Y qué significa cuando se nos ordena, den gloria a Dios? Significa que nosotros debemos reconocer y responder a esa gloria que ha sido manifestada a nosotros con deleite, admiración, reverencia, temor, amor y obediencia, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad, como Moisés lo hizo. No es simplemente decir gloria a Dios, es mucho más que eso. Es reconocer y responder a esa manifestación de la persona de Dios, a esa manifestación de su hermosura, con deleite, con admiración, con temor, con amor, con reverencia, con respeto, con temblor, con obediencia, con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones y con toda nuestra voluntad. Entonces ya destruimos el 90% de toda la teología general de las iglesias evangélicas. Pero todavía no respondimos a la pregunta, ¿de qué manera suprema Dios se glorifica? Porque Pablo nos dice en Efesios 3, Dios tenía un propósito eterno que los antiguos no conocían. Hasta ahora solamente hablamos de cosas que los antiguos sí conocían. Pero ¿cuál es la manera suprema? ¿Cuál es la mayor expresión de la gloria de Dios? ¿Cuál es la mayor manifestación de la obra de Dios, de la gloria de Dios? Y entonces, por ende, ¿de qué manera suprema nosotros debemos glorificar a Dios? Proverbios 29, 18. Voy a leer la versión NBI porque creo que traduce mejor el texto hebreo. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces, básicamente esto es así, hermanos. Si nosotros no tenemos una revelación clara acerca de cuál es el propósito eterno de Dios, de qué manera Él se glorifica más a sí mismo y de qué manera Él quiere que yo lo glorifique a Él, entonces nosotros vamos a desviarnos. El pueblo se extravía y si el pueblo se extravía, el pueblo va a perecer. ¿Cuál es la razón por la que la gran mayoría de las iglesias evangélicas en nuestro país en el día de hoy están pereciendo y se están destruyendo y no hay bendición de Dios en medio de ellos y nunca ven la manifestación del poder de Dios y un montón de cosas?
porque ellos se desviaron de la visión del propósito eterno de Dios. Ellos no saben simplemente qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios ordena. Entonces se desvían y al fin y al cabo, hermanos, una pequeña desviación a la larga es una gran desviación. Una pequeña desviación, solo una pequeña desviación a la larga va a ser una gran desviación. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos una revelación clara, un entendimiento preciso del propósito eterno de Dios, ¿qué va a pasar? No vamos a tener convicción acerca de lo que Dios nos demanda. Y si no tenemos convicción, ¿qué va a pasar? No vamos a obrar. No va a haber acción. La revelación trae convicción y la convicción nos lleva a la acción. ¿Entienden eso, hermanos? Yo nunca voy a ser movilizado. Nunca voy a actuar, a menos que yo tenga una convicción clara, fuerte, de qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que yo debo hacer, para qué existo, para qué vivo, para qué el Señor me salvó. Entonces, implicación práctica. Una vida sin un entendimiento claro de la visión de Dios para la iglesia va a ser una vida inútil. Perdón, hermanos, esto es duro, pero es la verdad. Va a ser una vida inútil. ¿No es cierto, hermanos, que hay un montón de cristianos que son inútiles? Que no saben qué hacer para el Señor y que se están quejando por un montón de cosas porque no están ocupados en las cosas que el Señor quiere. Entonces la convicción debe ser absoluta, porque el que habla, el que nos llama, el que nos convoca, el que ordena es Dios. Y nosotros debemos recibir ese llamado y debemos actuar en consecuencia. Si queremos que nuestra vida tenga sentido. Sin plano, si no hay un plano, entonces no hay orientación acerca de cómo hacer la obra. El Señor nos ha encomendado una tarea. Básicamente, ya vimos, tenemos que glorificar su nombre, tenemos que propagar su testimonio. Vimos la manera en la que nosotros debemos reaccionar a esa manifestación de la persona de Dios. Pero si no tenemos en claro cuál es el plano de lo que Dios quiere que nosotros edifiquemos, entonces podemos edificar una iglesia muy linda. Pero si no es la iglesia que Dios quiere que nosotros edifiquemos, hermanos, no sirve de nada. No sirve de nada, hermanos. Imagínense, yo soy un albañil y a mí me contratan, me convocan para edificar un edificio. Entonces yo no me preocupo por entender bien el plano en el que yo me tengo que basar para la construcción. Y yo hago un edificio muy lindo. Y después voy y busco a mi patrón y le digo, mira, acabé la obra que me diste que hicieses. No hiciste, ni empezaste la obra que yo te di para que hicieses. Pero mirá qué lindo edificio que edifiqué, mirá qué hermoso que se ve, mirá qué lindas reuniones, mirá qué hermanos tan simpáticos. Pero yo no te dije que levantes esa pared así. Lo hiciste como se te dio la gana, nada más. Ven, hermanos, nadie se sube a un tren que no sabe a dónde va. Nadie se toma un colectivo que no sabe dónde lo va a dejar. Nadie debería hacerse cristiano si no sabe de qué se trata. No es simplemente ser salvos, hermanos. No es simplemente ser salvos. Vamos a Efesios capítulo 1. Acá Pablo nos empieza a desglosar. Hoy vamos a ver parte de esta respuesta, pero creo que hasta el domingo a la noche y ni siquiera vamos a llegar a terminar de definir precisamente cuál es el propósito de Dios. Entonces, versículos 9 y 10, Pablo nos dice que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Para empezar, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Bueno, algo que Pablo se está diciendo acá es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Más sencillo, Dios se propuso, el Padre se propuso hacer de Cristo el ser central del universo. Hacer de Jesús el eje alrededor del cual gire todo el universo. Miren en Colosenses capítulo 1, que es una carta, los teólogos dicen así, es una carta gemela. Pablo dice acá un montón de cosas. Que él dice en la carta a los Efesios, dice lo mismo aunque de diferente manera. Entonces, versículo 16, hablando acerca de Jesús. Y no tenemos tiempo, hermanos, pero Pablo, nosotros en Rosario vimos así. En Colosenses capítulo 1 describe unas 14 actividades y características de Jesús que hacen de Jesús el eje alrededor del cual gira todo el universo, el ser central del universo. Pero todo se resume en esto, versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa entonces, hermanos, que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo? Significa que todo es por Cristo y para Cristo. Y más sencillo, la interpretación creo que es esta. Dios Padre se propuso crear el universo, sustentar el universo, juzgar el universo, salvar el universo, satisfacer el universo, llenar el universo, todo por medio de Jesús. Entonces, Jesús es el todo en todos. Jesús es el centro, Jesús es la necesidad, Jesús es el juez, Jesús es la vara por la que nosotros vamos a ser juzgados, Jesús es la esperanza, Jesús es la verdad, Jesús es la vida eterna, Jesús es el primero, el último, Él es el desenlace, Jesús es el pan, Jesús es el agua, Él lo es todo. ¿Se dan cuenta? Ahora miren, veamos este razonamiento. En el Antiguo Testamento los hombres veían la gloria o la hermosura de Dios por medio de dos cosas. Veían su gloria o sus atributos en la creación. Tenemos un montón de salmos que, por ejemplo, ayer cantábamos, es tu amor más alto que los cielos. ¿Para qué Dios hizo el cielo tan alto? Para simplemente enseñarnos, mi amor es más alto que los cielos. Hasta las nubes es su misericordia y su fidelidad. Es tu justicia majestuosa cual los montes. Sabiduría más profunda que el mar. Todo lo que Dios hace, todas las obras de creación de Dios son una manifestación de sus atributos. Él es un león, pero Él también es un cordero. Él es su voz es como un trueno y como un relámpago, pero también es como el canto de un pajarito. Él es fuerte como el mar, pero Él también es como una flor delicada, sensible. Entonces, y la segunda manera en la que Dios manifestaba sus atributos y su gloria es por medio de sus intervenciones extraordinarias. Señales, milagros, prodigios y un montón de cosas. Él mostraba quién Él es. Él mostraba quién Él es
por medio de demostrar lo que Él es capaz de hacer. Pero en el Nuevo Testamento Él muestra toda su gloria, toda su hermosura, toda su plenitud, todo su resplandor, todos sus atributos por medio de Jesús. Y el Padre nos dice algo más o menos así: yo les voy a mostrar cuál fue el objeto de mi inspiración para crear todas las cosas. Yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar de dónde yo saqué tanta inspiración, tanta hermosura. Yo les voy a mostrar quién es aquel que es como un león, que es como un cordero, que es como el mar, que es como una flor. Y Él nos muestra a Jesús. Él nos exhibe toda su plenitud. Juan 1, capítulo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 se nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y hace un paréntesis. Y este paréntesis, hermanos, es algo así como: yo tengo que decir esto. Yo tengo que hacer una pausa. No puedo hablar de Él sin mencionar esto. No puedo hablar de que el verbo se hizo carne sin... No puedo, es imposible. Yo tengo que decirles esto. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hoy cantábamos Hebreos 1, versículo 3. Se nos dice de Jesús que Él es el resplandor de su gloria. Hermanos, la única razón por la que nosotros fuimos creados es por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en Jesús. Entonces nosotros fuimos creados especialmente para contemplar, disfrutar, amar y obedecer a Jesús. Ayer decíamos así, no me acuerdo con quién hablábamos: la única razón por la que Dios nos ha dado ojos es para contemplar la hermosura de Jesús. La única razón por la que Dios nos ha dado una inteligencia, una mente, un raciocinio que el resto de la creación debajo del cielo no tiene, es para meditar en la hermosura de Jesús. La única razón por la que Él nos ha dado emociones es para emocionarnos. Como el salmista en el Salmo 45: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Y Él comienza diciendo: mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En otras palabras es: cuando yo veo a aquel que es el más hermoso de los hijos de los hombres, mi corazón se derrite tanto ante Él que me convierto en un poeta. No es fácil. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Yo empiezo a alabar y alabar y alabar y adorar de manera espontánea y es un efecto inevitable de ver la hermosura de Jesús. Hermanos, ¿ustedes entienden lo que estamos diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? En Colosenses 1:16, entonces nosotros leímos: todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y meditemos en esto, hermanos. Dios, miren, ¿cuál es la razón por la que Dios es feliz? ¿Cuál es la razón por la que Él es feliz? Por la que Él siempre está feliz. Se nos dice que Él canta y un montón de cosas. Que Él danza,
sobre su pueblo que Él casa de amor. Pueden ver, hay un montón de versículos. Job 23:13 nos dice: su alma deseó e hizo. Dios tiene deseos, Dios tiene emociones, y Él tiene el poder para hacer realidad sus deseos. Proverbios 13:19 nos dice: el deseo cumplido regocija el alma. Básicamente, ¿por qué Dios siempre está feliz? Bueno, porque Él tiene deseos. Y Él tiene el poder para cumplir sus deseos. Entonces, Él tiene el poder para satisfacerse a sí mismo. Esa es la razón por la que Dios siempre está feliz. Porque Él puede hacer todo lo que Él quiere. Él no hace nada que no le cause placer. Él solamente hace las cosas que Él quiere hacer. Y como Él puede hacer todo lo que Él quiere, entonces Él siempre está en regocijo. Su alma siempre está satisfecha porque Él sacia los deseos de su alma. ¿Entienden eso, hermanos? Entonces Colosenses 1:16 nos dice: todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Qué significa? Aún nosotros, hermanos, fuimos hechos por Él porque Él quería hacernos, y eso significa que Él nos hizo para su felicidad. ¿Entendieron eso, hermanos? Es muy, muy importante. ¿Entendieron? Él nos hizo para su felicidad. Él deseó hacernos y Él nos hizo. Y hermanos, en el nuevo nacimiento, miren en Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dios creó al hombre en Edén para su placer y para su gloria. El hombre cayó. Todos nosotros nacimos destituidos de la gloria de Dios, y eso significa dos cosas: que nosotros no glorificamos a Dios, ni Dios encuentra deleite en nosotros. Pero en el nuevo nacimiento Dios recupera el sentido original por el que Él nos creó. Versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el nuevo nacimiento el Señor te llamó y te volvió a crear, te regeneró, te hizo de nuevo para su propia gloria. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos salvados por el Señor, somos regenerados, no se cumplió el propósito eterno de Dios. Recién comienza a cumplirse el plan de Dios. Cuando nosotros somos salvos, el deseo de Dios no es satisfecho, recién comienza a ser satisfecho. ¿Cuál es el fin por el que Cristo murió por nosotros? ¿Para salvarnos? No. Ese es el medio. El fin por el que Dios nos salvó es para su gloria. Y esto significa así: que Él nos salvó, Él nos creó en el nuevo nacimiento, Él nos regeneró, nos recreó, de tal manera que ahora nosotros podemos disfrutar al Señor, y el Señor puede disfrutarnos a nosotros. Él nos volvió a hacer de tal manera que Él puede encontrar placer y deleite en nosotros, y nosotros encontramos placer y deleite en Él. Entonces, hermanos, la forma en la que nosotros supremamente glorificamos a Dios es disfrutando de la hermosura, de la manifestación de la gloria de Dios, y dando a conocer esa gloria por medio de palabras y por medio de nuestras obras. Vamos a seguir viendo esto porque hay mucho para decir acá. El plan de Dios entonces es glorificarse a sí mismo. Él muestra su gloria, pero Él quiere que nosotros reconozcamos y respondamos a esa gloria con placer, con deleite y con obediencia, y que nos dediquemos el resto de nuestra vida a propagar esa hermosura que
Él permitió que nuestro corazón captara, que contemos de esa gloria, que la proclamemos, que describamos la hermosura de Jesús. Pero que también por medio de una vida de obediencia a Jesús, de sacrificio, nosotros demostremos que Jesús es infinitamente valioso e infinitamente placentero. Y entonces de esa manera satisfacemos el deseo de Dios. Eso es lo que Dios ordena a nosotros. Vamos a ver un último texto, Romanos 8, 28 y 29, para seguir aclarando el propósito eterno de Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta de eso? Ustedes fueron creados, fueron salvados con el fin exclusivo de conocer la gloria de Dios, disfrutarla y darla a conocer como un resultado, como una consecuencia, como un desbordamiento de el placer y el gozo y la plenitud que encontramos al conocer la persona de Jesús. Eso fue, Juan nos dice en su primera carta, capítulo 1, nosotros no podemos dejar de contar, dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es. Nosotros no. Preguntarle a Moisés si él podía resistirse a la gloria que él vio. No podía. De la misma manera, Juan no podía. De la misma manera, Pablo no podía. De la misma manera, vos y yo no podemos. Si hemos contemplado la hermosura de Jesús, si hemos captado quién es Él, entonces no podemos. Juan decía, no puedo. Soy incapaz. No puedo significa soy incapaz. No, acá hay algo en mi corazón que estalla, que explota, que desborda, que sale por mi boca, por mis oídos, que sale hasta por mis ojos, se ve. Yo no lo puedo contener. Es más fuerte que yo. Eso es, hermanos. Y acá Pablo también nos habla del propósito eterno de Dios y nos muestra otro aspecto muy importante. Bien, quiero que presten atención a las palabras propósito, para qué, conformidad a la imagen de Jesús y primogénito entre muchos hermanos. Presten atención a esas palabras. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que, vean el para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Primera parte, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Pablo se para y dice, miren, si ustedes aman a Dios, buena noticia, fueron predestinados. Entonces, en sus vidas, como Dios es soberano, todo les ayuda para bien, pero conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo en mi vida por medio de todas las situaciones que Él trae a mi vida? Bueno, Él quiere conformarte a la imagen de Jesús. Hasta acá, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Conformarnos a la imagen de Jesús. Pero ese no es solamente el fin, porque hay otro para qué. Este para qué es el objetivo final, el fin. ¿Cuál es el sentido, el objetivo de la predestinación y de todo lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Para qué? Para que la imagen de Cristo sea formada en nuestras vidas. Pero tiene otro para qué. Eso significa que el hecho de que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús es un fin secundario. Hay un fin primario. Es necesario que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Segundo, ¿para qué?
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito acá puede traducirse como preeminente, igual que Colosenses 1:18. Miren, hermanos, lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha escogido un pueblo y ahora está trabajando en ese pueblo para conformar la imagen de Jesús? Para que Jesús sea el preeminente, el más importante, el central en medio de muchos hermanos. Más sencillo, hermanos. El padre quiere regalarle una familia a su hijo. El padre quiere regalarle una familia a su hijo. Ahora, su hijo no puede una familia que lo adore, que lo disfrute, que lo contemple, que le sirva, y a la vez una familia de la que su hijo Jesús pueda disfrutar, con la que pueda tener comunión. Y el problema es Jesús no puede tener comunión con rebeldes. Jesús solamente puede tener comunión con aquellos que aman al Padre. Y aquellos que aman al Padre aman también al Hijo. Admiran al Hijo, quieren ser como el Hijo. Hermanos, miren lo que estamos diciendo. Nosotros somos un regalo del Padre para el Hijo. Eso es increíble. Una familia. Hermanos, Jesús está acá. Él lo prometió. ¿Y de qué manera Él está acá? Bueno, recibiendo nuestra adoración, nuestra obediencia, pero a la vez disfrutando de una comunión con nosotros. ¿Ven? Nosotros fuimos creados para deleitarnos en Jesús y para que Jesús encuentre deleite en nosotros. Y ese es el sentido máximo de nuestra existencia. Es el sentido por el que Dios nos salvó y nada más. Y no podemos encontrar la plenitud de nuestra vida en nada más. Si mi propósito es cualquier cosa menos el propósito eterno de Dios, yo no voy a estar feliz, no voy a estar satisfecho. Mi vida no va a estar llena de sentido. Pero cuando yo hago de su propósito, mi propósito, entonces no importa si hay problemas en mi vida o qué. Lo importante es esto: Dios en su soberanía está trabajando en mi vida, conformándome la imagen de Jesús, para que Jesús pueda encontrar más y más deleite en mí, para que yo pueda tener más y más íntima comunión con Jesús, para que yo pueda encontrar más y más satisfacción y deleite en Jesús. Entonces, cuando yo quiero estar satisfecho con Jesús, cuando el propósito de mi vida, cuando mi meta, mi objetivo es estar más y más contento con Él, más y más feliz con el hecho de que Él es mío y yo soy de Él, yo soy de mi amado y Él es mío, y que Él encuentre esa alegría en mí, entonces voy a estar siempre feliz. ¿Y por qué voy a estar siempre feliz? Porque no hay forma de que el propósito eterno de Dios falle. El propósito eterno de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si Dios no fuese soberano, ¿quién sabe si el Hijo va a tener esos hermanos que el Padre desea y que Él desea? Pero si Dios es soberano, entonces hay garantía de que, permítanme decirlo así, de que, mire, si nosotros queremos empezar una empresa, queremos poner un negocio, no sabemos si va a caminar bien o no va a caminar. Puede tener éxito, puede que no. Puede ser probable, pero nunca va a ser seguro. Bueno, con Dios no es así, con Dios es seguro. El propósito eterno de Dios se va a cumplir. Los movimientos de Dios son como los movimientos de la Tierra. La Tierra ahora está girando a una velocidad que nosotros no tenemos ni idea. A toda velocidad la Tierra está girando. Y nosotros, sin embargo, no podemos percibir el movimiento de la Tierra.
pero a la vez gira a toda velocidad y gira con una fuerza que es irrefrenable. Es imposible detener la tierra, el movimiento de la tierra. Bueno, el propósito eterno de Dios en tu vida es más poderoso que los movimientos de la tierra. Aunque no te des cuenta, aunque no seas muy consciente, Dios día y noche, incesantemente está trabajando en tu vida a una velocidad que no te das ni idea y con tanto poder y tanta determinación que nadie puede frenar la obra de Dios en tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero estar más y más feliz con Él. Quiero que el mundo encuentre menos cabida en mí. Quiero que las tentaciones no encuentren lugar en mí porque yo estoy tan satisfecho con Él. Estoy tan feliz con Él que, diablo, no me vengas con esa basura. Mi comida es Jesús. No me vengas a ofrecer un plato de lentejas. Entonces, cuando Jesús... Miren esto, hermanos. Miren esto, hermanos. En el mundo nosotros podemos al toque, muchas veces, identificar cuál es el ídolo principal de una persona. ¿Por qué? Todas las personas toman la forma de su ídolo. Su ídolo es el objeto de su admiración. Ese objeto de su admiración es la fuente de la satisfacción, de la felicidad para ellos. Entonces lo imitan. Si ves una persona disfrazada vestida como un hippie, bueno, su ídolo es ser un hippie. Y le hace feliz ser un hippie. Admira a los hippies, entonces imita a los hippies. Cuando ves a una mujer vestida con mala ropa sensual, bueno, su ídolo es una prostituta. Ella quiere captar la atención de todos los hombres y también de todas las mujeres. Entonces ella visualiza ese modelo, esa figura, la admira y quiere ser así. Todos quieren ser como su ídolo, porque admiran a su ídolo. Un joven con una camiseta de Messi, zapatos, botines quiere ser como Messi, porque admira a Messi, porque Messi es su ídolo y él piensa que va a ser feliz cuando sea como Messi. Para él la felicidad consiste en ser como Messi. ¿Entienden eso? Todo el marketing y las propagandas se basan en esto. Aparece el potro con una remera Nike y todos quieren tener una remera Nike. ¿Por qué? Porque quiero ser como el potro. El punto es este: cuando Jesús, y hermanos, a veces nosotros podemos hacer de Jesús solamente un ídolo más entre tantos, pero cuando Jesús es el centro de mi vida, Él es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi juez, pero Él no me va a juzgar porque Él se juzgó a sí mismo. Él era mi juez, Él bajó y Él fue a la silla eléctrica en mi lugar. Él es mi pan, Él es mi sustentador. Él es mi fin, Él es todo para mí. Entonces, cuando yo llego a admirar a Jesús de esa manera, yo voy a imitar a Jesús. Yo voy a imitar a Jesús. Yo voy a querer ser como Jesús. Yo voy a querer pensar como Él, voy a querer hablar como Él, voy a querer relacionarme con el Padre, con mis hermanos, con el mundo como Él lo hizo. Yo voy a querer pisar donde Él pisa. Yo me voy a convertir en un buen discípulo de Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar? El propósito eterno de Dios se va a cumplir. Si queremos exaltar y glorificar el nombre de Dios, tenemos que ser como el único hombre que siempre glorificó a Dios en mente, en sentimientos y en su manera de vivir. Entonces tenemos que ser como Jesús. La única forma en la que nosotros podemos ser como Jesús es encontrando nuestro todo en Jesús. Y la única forma de encontrar nuestro todo en Jesús es contemplando la gloria de Jesús y nada más. Y a la vez, si contemplamos la hermosura de Jesús, es imposible poder ser como Pablo,
un asesino de cristianos que escuchó las mejores predicaciones. Pero cuando se te aparezca la gloria, se acabó. Se acabó. Gloria a Dios. Cumplimos entonces, amados, con el propósito eterno de Dios cuando nos deleitamos en Jesús y somos como Él. Vamos a seguir hablando de esto más tarde y mañana también. Oremos. Amado Señor, te pedimos que todo esto que hemos estado hablando sea revelado a nosotros. Que podamos entender, Señor. Que podamos entender. Que podamos conocer, Señor. Señor, que no solamente nuestra mente aprenda algo, no solamente recibamos información, Señor, sino que también, como Pablo oró por los efesios, danos, Señor, a cada uno de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, para que podamos saber cuál es el fin para el que nos has salvado, para que muéstranos, Espíritu Santo, muéstranos la gloria de Jesús. Muéstranos su hermosura, Señor. Muéstranos sus atributos, su carácter, su corazón. Para que quedemos tan atrapados por Él, tan cautivados por Él, Señor, que no podamos dejar de contar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Para que no podamos dejar de seguir, de obedecer, de imitar a Jesús. Y entonces tu nombre sea exaltado. Que entonces los hombres, al ver nuestras buenas obras, que al escuchar acerca de la luz que hemos recibido, ellos te den gloria. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.